Entonces, bueno, esto es algo natural, es realmente un milagro. Puede pasar que un trozo de pan esté ahí, pues no sé, ¿cuántos años? 800 y siga manteniendo la apariencia de... Pues no sé. Entonces, siguiente, Santarém. No, sí, Santarém está en Portugal, pero aunque está fuera de España, lo pongo porque este sí que es un caso de conversión en carne, ¿no? En Santarém sí que se conserva. Fue por un motivo, a veces los milagros están relacionados con querellas matrimoniales, que normalmente siempre son mujeres que dudan de sus maridos, pero al final lo paga Cristo, porque al final resulta que van a un mago o a un brujo o lo que sea y les pide que le traigan una hostia consagrada para hacer algún tipo de perrería. Y entonces, pues en este caso, pasa un tipo de cosa que de repente, en este caso, es que de repente empezó a echar luz y la señora se empezó a agobiar. No, en el caso de Santarém empezó a sangrar. Según iba ella por la calle, empezó a sangrar y la gente, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué sangras? Y la señora no sabía qué decir, se fue a su casa y se lo contó a su marido. Precisamente al hombre del que desconfiaba, al final tuvo que confiar en él y contarle: mira lo que me pasa, que me he robado de una forma y está sangrando. Total, que al final luego encima empezó a despedir luz, la gente empezó a ir: ¿qué pasa en esta casa? ¿No? Tuvieron al final que entregarse y entregar la forma, y esa forma pues se puso en una custodia y hasta hoy día se sigue conservando. Sí, bajo la especie de carne, o sea que tiene apariencia, es carne y sangre. Pues digo que en este caso, ¿qué significado tiene? La verdad, pues no sé qué decir, si tiene algo que ver con el sacramento del matrimonio o pues simplemente no sé, para la reflexión hay que dar, ¿no? Tampoco le... Entonces, Aniñón, esto es un milagro que casi nadie conoce, es de 1280, y es que está muy cerca de Daroca. Es un pueblo cercano a Daroca, que creo que está aquí, Calatayud, y esto debe ser Aniñón. Un pueblo pequeñito de 200 habitantes que tuvo un incendio en 1280, se incendió la iglesia, se quemó, y el sacerdote entró en la iglesia para ver qué había quedado y se encontró con que se había salvado un corporal con 5 formas, ¿no? O el copón con 5 formas, una de las cuales estaba adherida, era más grande, porque no sé si se llama la misa, una de las cuales estaba adherida a la hijuela, que llaman hijuela, que es una especie de palio que se pone encima del camino, pues había adherido a un paño, ¿no? Y por estas cosas de la vida dejaron en el pueblo las 4 y se siguen conservando, tienen ahí una custodia y lo llaman el Santísimo Misterio. Es un pueblito perdido ahí en medio de Zaragoza, pero realmente, ya digo, 200 habitantes, nada. Y tienen esas 4 formas incorruptas, no sangraron ni nada, pero están incorruptas. Y la otra, la grande, esa sí que sangró y está adherida al corporal o a la hijuela que le llaman, y esa se la llevaron los reyes primero a Zaragoza y luego a Valencia, y está en la capilla del Santo Cáliz de Valencia junto con el Santo Cáliz. Por eso digo que a veces hay mezcla de reliquias. El cáliz, el Santo Cáliz es supuestamente el cáliz que usó Jesucristo en la última cena, pero está dentro de la misma capilla con esta forma de este pueblo de Aniñón, que casi nadie conoce. Luego Gerona, en 1297 Gerona también es un caso de formas que se conservan incorruptas, pero ya no tiene validez porque en la guerra civil lo destruyeron, con lo cual ha desaparecido, pero por lo menos que se sepa que sabéis que en Gerona, en monasterio, perdón, ¿cuál es este que pone Gerona? Monasterio de San Daniel, ¿vale? Si vais a Gerona, sabéis que este monasterio que se llama San Daniel fue en 1297, hubo este milagro, pero ya no queda resto porque se destruyeron esas formas en la guerra civil. Luego tenemos el de Cebreiro, que es el más espectacular en el sentido de que es una forma que se convierte en sangre y que sigue así. ¿Y qué es lo que resalta? Pues, bueno, pues la duda que tuvo el sacerdote, porque el día de Navidad fue un feligrés a misa y no había nadie más que él. Y el cura, por sus adentros, dijo: este hombre se está jugando la vida viniendo a la misa de Nochebuena, aquí a través de los montes helados y cubiertos de nieve, y decía: se está jugando la vida, ¿para qué? Para ver un trozo de pan. Y entonces, pues, de repente se convirtió en carne y... O
sea que ese es el tipo de caso del cual no sé si es un premio o un castigo a la falta de fe del sacerdote. Aunque es un premio, ¿no? Pero bueno. Por eso, este tipo de... le llaman la santa duda. Claro, porque dudar no es bueno. Cuando se consiente no es bueno, una duda consentida. Pero cuando es una duda, que es que te entra una duda, pues no tiene por qué ser mala, ¿no? Por lo menos la tradición es que le llaman santa duda. Tanto en Iborra se llama el santuario de la santa duda, ¿lo veis? Como aquí en Gerona también hemos visto que se llama santa duda, o sea que la gente espontáneamente le llama santa duda, porque no cabe duda de que ha sido premiada de alguna manera con un don extraordinario y bueno, pues ahí queda. Entonces, este cebreiro está en Lugo, en este pueblo, que es el comienzo del Camino de Santiago en Lugo. Por tanto, a la práctica. Y este es el lugar donde pone santuario, es donde está. Es una iglesia prerrománica y el pueblo de donde venía el hombre andando es este que está aquí, que se llama Balsa Mayor. Está enterrado en la iglesia tanto el cura como el laico que fue a misa. Los dos están enterrados ahí en la iglesia. Y lo que no he conseguido, sé que hay una fiesta mayor, que es el 7 y 8, cada 7 y 8 de septiembre, es la fiesta del milagro, pero no sé con qué regularidad. En teoría hay misa todos los días, ahí a las 6 de la tarde en invierno, a las 7 de la tarde en verano, pero yo he llamado un montón de veces y no he conseguido nunca llamar al teléfono, así que no sé si realmente es visitable, pero en principio si pasáis por ahí un día de diario podéis ir a misa y seguramente os dejan ver el milagro, pero no lo garantizar. ¿Qué más? Para no... Alboraya, este es muy interesante porque ese es un milagro que se hizo para mejorar la atención religiosa de un pueblo. Lo digo porque... Y también es un ejemplo de cómo las cosas cuando no se documentan se van deformando. Porque aquí lo que sucedió es que hay un pueblín que se llama, bueno, un pueblo que se llama Alboraya, que está al lado de Valencia, y tiene un río que le separa de otro pueblo que se llama Almacera. Entonces, aquí hay un... A ver, Almacera, ¿dónde estás? No. Sí, Asunción es... aquí Alboraya. Este riachuelo que hay en medio, el cura... Entonces le dijeron al cura que se estaba muriendo una persona en Almacera y ellos no tenían cura propio, eran un barrio, ¿no?, del pueblo, y que fuera el cura a darle el viático. Y el cura, al pasar el arroyo aquí, se cayó. Por eso aquí pone capilla de los peces. Entonces el cura se cayó y se cayó del burro y se le cayó el copón. No era un copón, no me acuerdo cómo se llama, pero una caja que llevaba y se le cayó la Eucaristía. Entonces, bueno, resulta que él volvió al pueblo para decir que se había caído, que le ayudaron a buscarlo, tal. Encontraron la caja, pero no, estaba vacía. Entonces pero resulta que aparecen unos pescadores en la desembocadura que dicen que hemos visto un pez o peces con algo en la boca luminoso y tal, ¿no? Y entonces fijaros que son 2 kilómetros y pico, o sea que... Y aquí está la ermita del milagro. Y entonces pues el sacerdote se acercó y el pez en cuestión le dio la forma y la guardó otra vez en el copón. Y el obispo le dijo que dijera una misa y que sumiera la forma, por eso no se conserva. Pero tampoco se conserva el relato del milagro. Y entonces, ¿qué pasa? Esto fue en 1350, 48. Y en 1352, 4 años después, se documenta la creación de la parroquia de Almácera. Es decir, que entre medias, claro, el obispo obliga a investigar qué ha pasado. Dice que había un milagro, que un pez ha entregado una hostia consagrada y tal. Entonces, pero subsecuentemente, al investigar el milagro, descubren que es que este pueblo está abandonado y no tiene cura, y claro, cuando va el cura, como haya una crecida del arroyo, el cura, pues, y la gente se muere, como me decía el mayor investigador de este milagro, me decía muy graciosamente que es que aquí no viene ni Dios, a este pueblo no viene ni Dios. Y efectivamente, el cura había intentado llevarles a Dios y no lo había conseguido. Y entonces, claro, el obispo, para poner remedio a esa mala atención pastoral, les pone una parroquia. Entonces, por eso digo que a veces un milagro eucarístico tiene como finalidad sencillamente
o tiene como consecuencia, más que finalidad, la consecuencia del milagro es que ese pueblo que no tenía parroquia y que la gente no les visitaba ni Dios, pues a partir de entonces tuvieron una parroquia ya como Dios manda y estuvieron atendidos. ¿Se entiende? ¿Por qué digo también que el tiempo deforma las cosas? Porque si esto ocurrió en 1340, como no hay ningún documento escrito, por lo menos que se sepa, lo único que había en la parroquia de Almácera, que se llama Parroquia del Santísimo Sacramento, como ya está diciendo cuál es el origen de la parroquia, pues había unos cuadros, un cuadro que representaba el milagro. Pero ese cuadro, o sea, por el paso del tiempo, se había ennegrecido y lo descubrieron en 1920 unos historiadores del arte, un cura del arzobispado de Valencia que iba recogiendo documentación y pues fue por ahí y dijo, oye, ¿me dejas estas tablas para llevarlas al museo y las limpiamos y tal y cual? Y te dijo, el cura dijo, sí, esto lleva aquí, yo vine aquí hace 40 años y estaba aquí. Se llevó unas tablas, aparentemente sin ningún valor, y esas tablas las limpiaron y descubrieron que tenían, está en un vídeo aquí clicando, se puede ver, pues, descubrieron que representaba la historia del milagro, pero en dos escenas. Había una escena en la cual había un pescador y un pez con la forma en la boca del pez. Y se veía el mar. Y luego en la orilla del mar estaba el cura con la caja y el pez dándole la forma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo, al ennegrecerse aquello, se entiende que la tradición que surgió, o la forma de contar el milagro en Almácera, era que había dos peces. Dos peces. Y entonces en Almácera la versión del pueblo es que eran dos peces y dos formas las que cayeron y tal y cual. Cuando en realidad eso pasa porque con el ennegrecerse el dibujo parece que es una sola imagen, una sola estampa, pero son dos. ¿Se entiende? ¿Y cómo sabemos que son dos? Pues porque hay un monasterio que se llama Sigena, que está en Huesca, pero que es de la misma época, de unos 40 años después. Hay otro cuadro que representa una cosa lo mismo, y ahí sí que se ve perfectamente que son dos escenas. Una escena del pescador y otra escena del cura. Por lo tanto, no es que hubiera dos peces, sino que eran dos escenas contadas en el mismo tablón. Pero ¿qué pasa? Que los de Alboraya, para no ser menos, dicen, a ver, si el cura se cayó y perdió dos formas, ellos creen que las perdió los de Almácera dicen que es que los perdió a la vuelta, que por supuesto que había llegado el cura al pueblo y le dio la comunión al moribundo y al volver se cayó. O sea, la gente deforma las cosas. El caso es que los de Alboraya dicen, no, la historia cuenta que se cayó al ir, por lo tanto tenía que haber tres formas. Y entonces los de Alboraya pintan siempre el milagro como el milagro de los peces, que son tres. Y entonces hay una guerra entre los pueblos. El escudo de Almácera tiene dos peces con dos hostias, con dos sagradas formas, y el escudo de Alboraya tiene tres peces. Entonces, me contaba este hombre que en época de sus padres había pedradas. El día de la fiesta de los peces, había pedradas, entre si eran dos o eran tres, pero él opinaba que fue solamente uno, porque no tiene lógica que vayas a dar el viático, en esa época en que no se daba la Eucaristía más que en contados casos, te vas a dar la Eucaristía a un moribundo, pues te llevas una forma y no te llevas tres ni dos. Por lo tanto, había una, pero como no se documenta, como todo lo que hay es una pintura, pues la gente del pueblo, cuando ve la pintura, ha pasado el tiempo, se ha ennegrecido, al final ve dos peces y dice, pues era dos peces. Pero esto es una cosa un poco anecdótica, pero que es entretenido, es divertido, ¿no? Ver cómo al final, pues bueno, se deforman las historias se van deformando, y ahora no les digas a los de Almácera que solo hay un pez porque te matan. Pero o a los de Alboraya que solo hay uno en vez de tres. Hay que dejar que las tradiciones se sigan viviendo y sigan celebrando sus tres peces y sus dos peces, y no meterse en camisa de 12 varas, pero ahí probablemente no haya más fuerte. Bueno, Zaragoza, Zimbaya, pues otro caso también de formas incorruptas, que también se conserva. Guadalupe Cáceres también es un caso que no se conserva nada porque es un sacerdote que dudaba y también tuvo una visión del niño Jesús. ¿Vale? En el caso de Zimbaya, perdona, es que es diferente. En el caso de Zimbaya, Zaragoza. Zimbaya es unas formas que permanecen incorruptas. El caso de Zaragoza, es un caso de esos de brujería, una mujer que le dice el brujo que le traiga una forma tal y cual, y de repente, cuando se lleva la forma, de repente se convierte en un niño pequeñito. Y lo llevaba en una caja y de repente cuando va al brujo y abre la caja, en vez de haber una forma hay un niño. Entonces el brujo le dice que queme el niño. La mujer va a su casa
y ni corta ni perezosa quema al niño, pero el niño no se quema. Entonces ya se aterroriza y ya entrega al niño, pero ojo, que todo esto está documentado porque el obispo de Zaragoza celebró una misa con el niño y resulta que al consagrar la misa, pues el niño se convirtió otra vez en una forma y comulgó la forma. Pues, cada uno que lo pille, que lo coja como quiera, pero esto es lo que dicen, a ver, lo que dicen en el relato que pasó. Y lo celebró la misa del obispo de Zaragoza, o sea, no era un tío perdido en un pueblo. El de Ponferrada también es otro caso de brujería, de un señor que roba, pero por avaricia, no porque quisiera hacer un sacrilegio. Él robó la Píxide porque le interesaba la plata, el oro, tal y cual, y quiso tirar, de hecho, el sagrario con las formas a un arroyo. Pero, pensando que se lo comerían los pájaros, pero resulta que aquello se empezó a llenar de palomas, pero las palomas no se comían las formas, sino que estaban ahí alrededor de las formas, y claro, la gente empezó a ver, ¿y esto qué es? Y la gente iba a cazar las palomas y les tiraba las palomas, y las palomas no morían, o no les daban, o lo que fuera. Ahí, extrañamente, por algún motivo, la gente, aprovechando que, yo que sé, debíamos estar mucha hambre en el siglo XVI, la gente veía palomas y a por ellas. El caso es que la gente intentó matar las palomas y no las podían matar. Entonces la gente se acercó a ver qué pasa aquí, porque esto... Y encontraron las formas, y entonces ya la